Alto, adultos mayores. 11 alimentos que nunca deberían refrigerar. Y aquí está la razón. ¿Qué pasaría si tu refrigerador estuviera arruinando silenciosamente tu salud todos los días? Suena imposible, ¿verdad? Pero escondidos dentro de esa caja fría hay 11 alimentos comunes que reaccionan negativamente a la refrigeración de maneras que la mayoría de adultos mayores nunca han escuchado. Y no se trata solo de sabor o textura, se trata de cambios químicos peligrosos, pérdida de nutrientes y crecimiento bacteriano desencadenado por el almacenamiento en frío. Y aquí viene una parte aterradora. Más del 95% de las personas mayores de 65 años todavía refrigeran estos alimentos sin darse cuenta del daño que están causando a su intestino, corazón e incluso cerebro. Algunos expertos ahora creen que la obsesión moderna con la refrigeración puede estar contribuyendo al aumento de enfermedades crónicas. Hoy descubrirás 11 alimentos que jamás deberías refrigerar, y no solo te contaré la explicación científica, también te compartiré experiencias reales de adultos mayores que, como tú, un día se dieron cuenta de que estaban arruinando su comida y aprendieron a almacenarla. Pero antes cuéntame, ¿qué alimentos sueles refrigerar y por qué? Dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Alimento 11. Cuando las papas se meten al refrigerador ocurre un proceso llamado endulzamiento por frío. El almidón natural que contienen se transforma en azúcares simples. El problema aparece cuando esas papas se cocinan. Esos azúcares reaccionan con los aminoácidos formando acrilamida, un compuesto considerado por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer como probablemente cancerígeno para los humanos. Un estudio realizado en la Universidad de Idaho analizó más de 500 muestras de papas y confirmó que, en apenas 2 semanas dentro de la nevera, el nivel de azúcar podía triplicarse. El resultado, papas dulzonas con textura arenosa y sabor desagradable, muy distintas a lo que esperamos en un buen puré o unas papas fritas doradas. Lo ideal es guardarlas en un espacio fresco y oscuro, a unos 7 o 10 grados centígrados. Puede ser en una despensa, una caja de cartón ventilada o un canasto en un armario. Nunca en bolsas plásticas porque retienen humedad y aceleran la pudrición. Y un detalle clave, no deben estar cerca de las cebollas ya que ambas liberan gases que se dañan entre sí. Don Ernesto, un pensionado de 71 años, contaba que siempre hacía un puré para sus nietos, pero cada vez le quedaba más raro, dulce y con grumos. Pensaba que era la marca de la papa, hasta que descubrió que el error estaba en la nevera. Ahora las guarda en una canasta de mimbre en su despensa y volvió a recuperar ese sabor casero de antes. Alimento 10. Muchos creen que guardar el pan en la nevera lo conserva mejor, pero ocurre justo lo contrario. La refrigeración acelera un fenómeno llamado retrogradación del almidón, que hace que las moléculas se reordenen expulsando agua. El resultado, en lugar de mantenerlo fresco, se endurece varias veces más rápido. Investigaciones del Instituto de Tecnólogos de Alimentos comprobaron que un pan refrigerado pierde suavidad en solo 3 días, mientras que a temperatura ambiente puede durar fresco hasta 1 semana. Y además, los compuestos aromáticos que le dan ese olor delicioso al pan se degradan rápidamente en frío, haciendo que huela y sepa a cartón. La mejor opción es mantenerlo a temperatura ambiente, en una panera o bolsa de papel que permita respirar y evite humedad excesiva. Y si sabes que no lo consumirás en pocos días, lo recomendable es rebanarlo y congelarlo. Al calentarlo directamente en la tostadora, recupera una textura y sabor muy similares a los del recién horneado. Doña Carmen, de 68 años, tenía la costumbre de refrigerar el pan para que le durara más, pero notaba que en 2 o 3 días quedaba seco y duro. Su hija le enseñó a congelarlo en tajadas y ahora, cada mañana, disfruta de una tostada crujiente y aromática como recién salida de la panadería. Alimento 9. La miel es un producto único. Si se conserva bien, puede durar miles de años. Prueba de ello es que en tumbas egipcias se han encontrado frascos de miel aún comestibles después de 3000 años. Sin embargo, meterla al refrigerador es el peor error. El frío provoca que la miel se cristalice rápidamente, pasando de líquida y dorada a granulada y dura. Además, cada vez que abres un frasco frío, entra condensación. Esa humedad reduce sus propiedades antimicrobianas hasta un 35%, según estudios de la National Honey Board. Esto significa que pierde parte de su poder natural como antibiótico y protector de la salud. La forma correcta de conservarla es siempre a temperatura ambiente, en un frasco bien cerrado y lejos de la luz directa. Si se cristaliza, basta con colocar el frasco en agua tibia y remover suavemente. Recuperará su textura sin perder nutrientes. Doña Teresa, de 74 años, guardaba su miel en la nevera para que no se le dañara. En pocas semanas notaba que se endurecía tanto que ni con cuchara podía sacarla. Un familiar le explicó que la miel nunca se daña y que debía dejarla en la alacena. Desde que lo hace, su miel permanece fluida y deliciosa y ella con mejor salud. Alimento 8.
Para muchos el café es el ritual de cada mañana, pero cuando se guarda en el refrigerador pierde gran parte de su esencia. Los granos son altamente porosos y absorben con facilidad los olores del ambiente. En la nevera terminan impregnados del olor de quesos, carnes e incluso del guiso del almuerzo. Pero hay más. La humedad del refrigerador produce condensación en la superficie de los granos. Esto deteriora los aceites naturales que contienen los compuestos aromáticos del café. Según la Specialty Coffee Association, en apenas una semana de frío, los granos pueden perder hasta un 60% de sus aromas. El resultado es una taza débil, sin carácter y muy distinta al café fresco que debería respetar tus sentidos. Compra café en cantidades pequeñas que consumas en un par de semanas. Guárdalo en un frasco hermético y opaco y a temperatura ambiente entre 10 y 21 grados centígrados. Si necesitas conservarlo por más tiempo, congélalo en porciones selladas y solo descongela lo que vas a usar. Doña Gladys, de 83 años, contaba que cada vez que preparaba café en su casa, olía a nevera. Descubrió que era porque guardaba los gránulos junto al queso. Desde que los trasladó a un envase oscuro en su despensa, volvió a sentir ese aroma que tanto le recordaba a la finca de su infancia. Alimento 7. El ajo es uno de los condimentos más antiguos y saludables, pero en el refrigerador ocurre un doble problema. Pierde sus propiedades medicinales y puede volverse un riesgo. Al permanecer frío empieza a brotar con tallos verdes. Esos brotes tienen un sabor amargo y en exceso pueden causar malestar digestivo. Además, el ambiente húmedo del refrigerador favorece la aparición de moho, algunos capaces de producir toxinas peligrosas. Investigadores de la Universidad de California en Davis comprobaron que en apenas 10 días de refrigeración, el ajo pierde el 50% de su alicina, el compuesto responsable de sus efectos antibacterianos, antivirales y cardioprotectores. Déjalo en un lugar fresco, seco y ventilado, entre 10 y 18 grados centígrados. Usa una bolsa de malla, una canasta o incluso un frasco de barro. Nunca plástico ni recipientes herméticos, porque necesita respirar. Una cabeza entera puede durar hasta 6 meses así. Don Manuel, de 66 años, picaba ajo para su salsa favorita y notaba que quedaba blando, como una pasta pegajosa. El problema era que lo guardaba en la nevera. Ahora lo mantiene en una red colgada en la cocina y disfruta del sabor fuerte y fresco en cada comida. Alimento 6. Los bananos o plátanos son frutas tropicales que en su ambiente natural jamás están expuestas al frío. Por eso cuando se refrigeran, sus células sufren lo que se conoce como daño por frío. Las membranas se rompen, los tejidos se deterioran y el resultado es una fruta con piel negra y pulpa aguada. El impacto en los nutrientes es fuerte. Un estudio del Departamento de Agricultura de Queensland encontró que al almacenar bananos a menos de 13 grados centígrados, se pierde hasta un 80% de la vitamina C en solo 5 días. Manténlos a temperatura ambiente entre 13 y 21 grados centígrados. Para acelerar la maduración, colócalos en una bolsa de papel junto a una manzana. Para retrasarla, sepáralos y envuelve el tallo con papel film, reduciendo la liberación de etileno. Un tip práctico: una vez estén maduros, si no los vas a consumir rápido, pélalos y congélalos. Son perfectos para batidos, porque aportan una textura cremosa sin necesidad de usar hielo. Doña Mercedes, de 72 años, se quejaba de que sus bananos siempre se ennegrecían en la nevera. Sus nietos no querían comerlos porque parecían dañados. Desde que los cuelga en un gancho en la cocina, duran lo justo, y cuando sobran, prepara con ellos batidos que todos disfrutan. Alimento 5. Las cebollas son indispensables en la cocina, pero guardarlas en el refrigerador es uno de los errores más comunes. ¿Por qué? La nevera mantiene una humedad cercana al 95%, mientras que la cebolla necesita un máximo del 65%. Ese exceso de agua penetra en sus capas externas y favorece la aparición de mohos, productores de aflatoxinas, compuestos considerados altamente cancerígenos. Además, el frío cambia su composición. Convierte parte de su almidón en azúcares, lo que altera el sabor y hace que sus platos salgan dulzones en lugar de equilibrados. Un estudio de la Universidad de Texas encontró que las cebollas refrigeradas aumentaban su contenido de azúcar en un 270% tras solo 2 semanas. Y como si fuera poco, los cristales de hielo que se forman dentro de las células destruyen su textura, volviéndolas blandas e incapaces de caramelizarse bien. La cebolla entera debe guardarse en un lugar fresco y ventilado, entre 7 y 13 grados centígrados, nunca en bolsas plásticas, porque necesitarán respirar. Las bolsas de malla, canastas o incluso medias de nylon funcionan muy bien. Y no olvides, deben estar lejos de las papas, ya que liberan gases que aceleran su deterioro mutuo. La única excepción, las cebollas ya cortadas. En ese caso, sí deben guardarse en el refrigerador dentro de un recipiente hermético y consumirse en el menor tiempo posible.
Don Álvaro, de 69 años, solía refrigerar las cebollas pensando que así no se dañaban, pero luego sus sopas tenían un sabor dulce extraño y sus guisos no doraban igual. Desde que empezó a guardarlas en una cesta en la alacena, recuperó el sabor clásico que tanto recordaba las recetas de su madre. Alimento 4. El tomate es uno de los alimentos más afectados por la refrigeración. Investigadores de la Universidad de Florida descubrieron que al almacenarlos por debajo de 12 grados centígrados se apagan cientos de genes responsables de producir compuestos de sabor y aroma. Una vez desactivados, esos genes no vuelven a encenderse, incluso si el tomate regresa a temperatura ambiente. El daño es doble. Se reduce hasta un 65% la disponibilidad de licopeno, un antioxidante que protege contra enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. Y se destruyen las enzimas necesarias para absorber lo poco que queda. En otras palabras, no solo pierdes sabor, sino también beneficios para tu salud. La textura también cambia. El frío provoca la formación de cristales de hielo microscópicos que rompen la estructura celular, dejando un tomate harinoso y aguado. Los tomates deben mantenerse en temperaturas ambiente entre 13 y 21 grados centígrados, con el tallo hacia abajo para evitar la entrada de la humedad y las bacterias. Es importante que tengan luz indirecta pero nunca sol directo, y jamás en bolsas plásticas. El gas etileno que liberan debe circular, de lo contrario aceleran la descomposición. Un consejo útil: si tienes demasiados tomates maduros, no los refrigeres, mejor haz salsa y congélala. El calor del cocinado incluso aumenta la biodisponibilidad del licopeno. Doña Luz, de 87 años, siempre guardaba los tomates en la nevera. Al preparar ensalada notaba que eran insípidos y con textura granulosa. Su esposo, que aún estaba con ella y había leído sobre el tema, le dijo que los dejara en un frutero en la mesa. Desde entonces sus tomates volvieron a tener ese aroma y jugosidad que tanto le gustaban a ambos. Alimento 3. El aguacate es uno de los frutos más completos, aporta más de 20 nutrientes esenciales, entre ellos grasas saludables como el ácido oleico, clave para la salud cerebral, pero el refrigerador es su peor enemigo. El frío provoca peroxidación lipídica, un proceso en el que las grasas se oxidan rápidamente y dejan de ser beneficiosas. Investigaciones de la Universidad de Stanford mostraron que en apenas 4 días de refrigeración, los aguacates pierden hasta un 90% de su capacidad antioxidante. Además, el frío activa la enzima polifenol oxidasa, responsable del pardeamiento, que en bajas temperaturas trabaja sin control, destruyendo la estructura del fruto. Por eso la pulpa pasa de ser cremosa a fibrosa y acuosa. Los aguacates hay que dejarlos madurar bien a temperatura ambiente entre 18 y 24 grados centígrados, nunca en bolsas cerradas porque necesitan aire. Para acelerar el proceso, ponlos en una bolsa de papel con un banano, y si ya están maduros y no los vas a consumir enseguida, puedes refrigerarlos un par de días como máximo, aunque perderán calidad. Si solo usas medio aguacate, deja la semilla en la mitad restante, úntala con un jugo de limón y guárdala en un recipiente hermético junto a un pedazo de cebolla. Así se conserva hasta 2 días sin oxidarse. Don Guillermo, de 74 años, quería preparar guacamole y puso su aguacate en la nevera para mantenerlos frescos. Al día siguiente, estaban fibrosos y con sabor amargo. Desde que los deja en un frutero, disfruta de la textura cremosa de siempre y aprendió el truco de la cebolla para conservar las mitades. Alimento 2. El aceite de oliva es considerado uno de los pilares de la dieta mediterránea, famoso por sus beneficios cardiovasculares y su riqueza en antioxidantes. Sin embargo, guardarlo en el refrigerador o cerca de fuentes de calor puede arruinarlo. Cuando se expone al frío, sus grasas se solidifican y aparecen cristales que alteran la textura. Aunque no es peligroso, esa cristalización acelera la oxidación de los ácidos grácidos y la pérdida de polifenoles, los compuestos que le dan su capacidad antiinflamatoria. Según estudios publicados, conservarlo a temperatura controlada alrededor de 15 grados centígrados permite mantener hasta un 85% más antioxidantes en comparación con un aceite expuesto a variaciones de frío y calor. Además, la luz y el oxígeno son enemigos silenciosos, degradan la vitamina E y alteran el sabor, dándole un toque rancio. La mejor forma de conservarlo es en botellas de vidrio oscuro, bien cerradas, en lugares frescos y secos, lejos de la estufa y de la luz solar directa. No es necesario refrigerarlo, basta con mantenerlo en un gabinete ventilado. Don Ricardo, de 69 años, solía guardar su aceite encima de la estufa para tenerlo a la mano. En pocas semanas notaba que perdía su sabor y olía extraño. Su médico le recomendó moverlo a un estante oscuro de la alacena y desde entonces disfruta de un aceite fresco que conserva su aroma afrutado y saludable. Alimento 1.
Los huevos son un caso particular porque su conservación depende del contexto. En países como Estados Unidos se lavan y se desinfectan antes de venderlos, lo que elimina su cutícula protectora y obliga a mantenerlos refrigerados para evitar bacterias como la salmonela. Pero en países de Europa y América Latina, donde los huevos suelen venderse sin lavar, esa cutícula natural los protege y permite almacenarlos sin necesidad de refrigeración. El problema surge cuando un huevo que ha estado frío pasa a temperatura ambiente. La condensación en la cáscara favorece la entrada de bacterias. Por eso, si los compras refrigerados, debes mantenerlos en frío. Pero si los obtienes frescos de granja o los compras en mercados sin cadena de frío, es más seguro guardarlos en un lugar fresco y ventilado a temperatura ambiente, entre 18 y 21 grados centígrados. Estudios citados indican que un huevo fresco y sin lavar puede durar hasta 2 meses fuera de la nevera si se conserva en condiciones adecuadas. ¿Cómo almacenarlos bien? Si vienen en supermercados refrigerados, guárdalos siempre en la nevera, en su caja de cartón, nunca en la puerta. Allí la temperatura fluctúa mucho. Si son huevos frescos sin lavar, consérvalos en un sitio fresco, oscuro y ventilado, como la despensa. Doña Margarita, de 72 años, criaba gallinas en su finca y siempre guardaba sus huevos en una canasta en la cocina. Duraban semanas sin dañarse. Una vez los refrigeró, pensando que durarían más, pero al sacarlos al ambiente se llenaron de humedad y algunos se agriaron. Desde entonces volvió a su método tradicional y no ha tenido problemas. Conclusión, la nevera no siempre es sinónimo de conservación. En muchos casos puede ser la causa de que tus alimentos pierdan nutrientes, sabor e incluso seguridad. Papas que generan compuestos tóxicos, pan que se endurece en días, miel que pierde su poder antibacteriano, café que absorbe olores, ajo que brota y se vuelve blando, bananos que pierden vitamina C, cebollas que se endulzan y se enmohecen, tomates que apagan sus genes de sabor, aguacates que se oxidan, aceite de oliva que se degrada y huevos que, dependiendo de cómo lleguen a tu mesa, necesitan o no refrigeración. Cada uno de estos casos muestra que conocer cómo almacenar los alimentos es tan importante como saber cuáles comer, y más aún en la edad adulta, cuando el cuerpo necesita aprovechar al máximo cada nutriente. Ahora la decisión está en tus manos. ¿Seguirás guardando estos productos en el refrigerador o aplicarás estos consejos para conservar su valor y cuidar tu salud? Déjanos en los comentarios tu experiencia. ¿Cuál de estos alimentos estabas refrigerando sin saber el daño? Nos encanta leer tus historias. Y si este video te sirvió, recuerda darle me gusta y suscribirte a más contenido porque puede marcar la diferencia en tu vida diaria.